Alegrémonos en el Señor, porque grandes son sus misericordias, su fidelidad es infinita, su gracia nos ha alcanzado. Hay gente que ya no quiere pasar al 2016 y están de pronto apresurando un poco las cosas. Es importante que nosotros, en algún momento dentro de las prédicas, yo he dicho que hay un triángulo del éxito que es de la casa al trabajo, a la iglesia, a la casa, al trabajo, a la iglesia. Cuando usted ya se va a parquear, cuando usted ya se va a estacionar por allá, cualquier cosa puede pasar. El Señor nos permita mantenernos así, como decía el canto, obedeciendo la palabra del Señor. Nos alegramos de llegar hasta este último domingo del año 2015 y estar de pie no solo físicamente, sino espiritualmente. Estamos en pie de guerra, dispuestos a seguir y servir al Señor que todo lo puede. Quizá nuestras fuerzas humanas no sean suficientes, pero tenemos las promesas del Señor, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, que Él es el que nos sostiene. Lo importante es que exista en nosotros esa determinación, ese propósito. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 54 del profeta Isaías. Entre tanto usted lo encuentra, renovamos nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM, en www.radiofaro.es.tl, a la audiencia de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a la audiencia de Radio Maranata en Jalapa y a nuestro hermano Otto Cruz, a todos sus oyentes, quienes escuchan Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, también nuestro saludo afectuoso, y a quienes han de escucharnos también a través de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1, quienes han también de escucharnos a través de El Buen Pastor TV de Porticable en San Manuel Chaparrón. Dios les bendiga. Leemos la palabra del Señor, los versículos 1 al 10, y dice así: Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te aliviarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Todo el capítulo es una porción hermosa donde el Señor promete amor eterno para Israel. Yo quiero que seamos muy conscientes cuando leemos estos versículos, porque son muy tergiversados, manipulados de alguna manera al interés propio de algunas personas. Y se escuchan muchos mensajes basados en textos como estos,
sin tener conciencia de lo que se está haciendo. Quiero que note usted el encabezado, dice que esta porción es ¿para quién? Dice el amor eterno de Jehová hacia Israel. ¿Usted y yo somos Israel? Y entonces entienda usted que la promesa aquí en sí no es para nosotros, pero podemos entender el carácter de Jehová a través de porciones como estas. Y si Jehová es el Dios de Israel y Jehová es nuestro Dios, podemos entender que si su carácter es de cierta forma, en esa forma Él cumplirá sus promesas para nosotros. Esa es la diferencia que quiero que notemos. Le habla a Israel. Israel fue elegida por Dios como el pueblo de Dios, la nación de Dios, por promesa a Abraham. Y leemos el libro de Primera Crónicas, Segunda Crónicas, los reyes, y nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel siempre torcía el camino. Hoy Dios hacía una grande liberación con ellos, les daba gloria, les daba salud, les daba prosperidad, les iba bien. 20, 30 años después llegaba otro rey que edificaba un altar para Baal, que edificaba altares para Astarot o Astarte, la diosa del cielo, que de ahí se heredó la adoración a María, dicho sea de paso. Levantaban lugares altos donde ir a sacrificar a sus ídolos, y Dios los castigaba severamente. Y así que Dios los castigaba severamente, y que se hallaban confundidos, dispersos, eran llevados de esclavos que a Siria, que a Babilonia. Mire, el pueblo de Israel ha sufrido tanto por sus desvaríos, por haberse alejado de Dios. Hubo un tiempo de la historia de Israel, y voy a hablar cosas que de pronto ameritan un poco de su atención. Hubo un tiempo en la historia de Israel en que estuvo dividido en dos reinos. Los que estaban al otro lado del Jordán, que eran el reino de Judá, que incluía a la tribu de Judá, a Benjamín y Manasés, y los otros pues eran el reino de Israel. Y Dios siempre manifestó cierta gracia, cierto favor para la tribu, para este reino de Judá. Fue ahí donde David instituyó su reino, en el área de Judá, y es ahí donde se edifica la ciudad santa de Israel, la que Dios escogió perpetuamente para asiento de sus pies, dice la Escritura. Por eso allí edificó Salomón el templo para Dios. Hoy los palestinos pelean que ese es territorio de ellos, y precisamente pelean el pedacito de tierra donde estaba construido el templo. Pero si usted se recuerda, para ese tiempo de la historia, el territorio no se compraba, se conquistaba en la guerra, y todos aquellos territorios habían sido conquistados por Israel, a excepción de el lugar donde se construyó el templo. Dice la Escritura que David lo compró con dinero, que había un varón de Samaria que era dueño de esa propiedad, y David dijo: aquí quiero yo que se haga la casa de Dios. Y le dijo: quiero construir aquí. Aquel hombre, no siendo judío, dice que le dijo: yo te regalo la propiedad para que se levante casa a Jehová. Y David dijo: no le ofreceré a Dios un sacrificio que a mí no me cueste. Qué bonito va yo a ofrendarle casa a Jehová y otro me está regalando el terreno, dijo. Hoy andan ahí en la calle pidiendo pisto para construir un templo que no les cuesta a ellos, le cuesta a la pobre gente que andan basculeando en la calle y ni construyen el templo. Pero así sucede en nuestros días. David dijo: no, yo quiero que a mí me cueste, y de su trabajo, con el sudor de su frente, compró aquel sitio, una viña, y ahí se construye el templo. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque hoy los palestinos dicen que esa es propiedad de ellos, que les fue arrebatada. Históricamente no le fue arrebatado a nadie. Y históricamente David compró el lugar donde está el templo, donde está el muro de los lamentos hoy.
Hablo de un pueblo de Israel, mis hermanos, que es desechado por Dios a causa de su idolatría. Hablo de un pueblo de Israel, mis hermanos, que es desechado por Dios y destruido repetidas veces. La última vez que fue destruido, ahí por el año 70 después de Cristo, por el Imperio Romano. Y lo describe de esta manera la Escritura. Lo llama estéril, la que no da a luz, la que no da una, pues. La que nunca estuvo de parto, dice. La desamparada, dice. Y a esa desamparada, Israel, Dios le dice: alégrate, regocíjate. Levanta canción y da voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, así ha dicho Jehová. O sea, le dice por mucho que ha sufrido, y luego la llama viuda más adelante. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te aliviarás de la vergüenza de tu juventud. Habla de la juventud o de los cimientos de los primeros años del pueblo de Israel, y de la afrenta de tu viudez, dice, porque prácticamente la nación de Israel se quedó viuda de su esposo, de Dios. Dios los abandonó por cuanto ellos abandonaron a Dios. Decía hermana Trines: Dios puede hoy destruir el mundo y que no quede ninguno. Sí, Dios puede, yo estoy de acuerdo que Dios puede, pero no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel a su palabra y Él va a cumplir lo que una vez dijo. Y eso es lo que está pasando con Israel en esta porción. A Israel Dios le había prometido ser una nación grande, poderosa, un imperio mundial. Y aunque Dios la castiga, desterrándola, echándola fuera, siendo llevados cautivos y siendo destruida repetidas veces, oiga lo que voy a decir: Dios cumplirá lo que una vez le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así es. Entonces, mis hermanos, aunque esta porción no se refiere a nosotros como iglesia, se refiere a Israel, podemos saber y conocer el carácter de Dios en el sentido de que Él nos demuestra en esta porción de que Él es fiel y va a cumplir lo que una vez prometió. No sé si me capta cuál es lo que nosotros debemos de extraer de esta porción. Textos como el versículo 2 son usados, manipulados, y dice: ensancha el sitio de tu tienda y tus cortinas de tus habitaciones no sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y dicen: mire hermano, bote la casa que tiene, haga una más grande. ¿Y con qué pisto? Vende ese carro viejo y cómprase otro mejor, porque Dios dice que usted extiéndase, porque usted va a ser grande. No, es que la Biblia no se lee así. No se agarra un pedacito y lo manipulo a mi gusto. Aquí le está hablando y dice claramente: el amor eterno de Jehová hacia Israel. ¿Estamos claros? Y tenemos que entender estas cosas. ¿Por qué vengo a esta porción esta noche? Mis hermanos, todo esto se está cumpliendo. Todo esto se está cumpliendo, y dice: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. ¿Sabe? En medio de toda la confusión, de todas las veces que el pueblo de Israel ha sido echado fuera de su territorio, estos hombres en grande tribulación, perseguidos por la Inquisición, por el exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial, mire, han venido sufriendo un montón de problemas, de luchas, de sufrimientos. Todavía hace poco, hace unos 8 meses, quizá a principios del 2015, un grupo de judíos vino y alquiló en Panajachel un cierto lugar, y empezaron allí a hacer sus oraciones, a llevar su culto a Jehová como ellos lo llevan.
y la gente se quejó en contra de ellos y los obligaron a salir de Panajachel. Y se vinieron a alquilar un edificio en la capital, pero aquel gran grupo, como 150 judíos, no sé qué fin tuvieron. Hubo mucha gente que se solidarizó con ellos, llevándoles comida y apoyándolos en esa lucha. Pero ¿sabía usted que el pueblo de Israel ha llenado el mundo? ¿Sabía usted que los primeros colonos de Estados Unidos eran judíos? ¿Sabía usted que la mayor parte de capital económico de Estados Unidos le pertenece a familias de sangre judía? ¿Sabe usted por qué Estados Unidos, aunque no quisiera, siempre ha tenido que estar en alianza con Israel militarmente? Porque su economía depende de una gran cantidad de empresarios judíos. Muchos huyeron para países distintos de Europa, y como dice aquí, tu descendencia heredará naciones. Europa está colonizada por gente judía. Es más, hace un poco más de un año, España reconoció que habían hecho mal al perseguir y desterrar al pueblo judío por la Inquisición católica que hubo. España, siendo un país netamente católico, vino y persiguió a los judíos que estaban albergados en España, y los judíos habitantes de ese país se cambiaron sus apellidos. Se pusieron apellidos ficticios para que no echaran de ver que eran judíos, y se escondían, y era un peligro porque la Iglesia Católica estaba matando a los judíos, a los cristianos y a todo aquel que no creyera o no profesara la fe católica. ¿Sabía usted que ahí por el año 1590 Cristóbal Colón, que dicho sea de paso era judío, vino huyendo del Imperio Español a colonizar Latinoamérica? Y decía, hace un año y medio aproximadamente, España reconoce esa persecución y saca un listado, enorme listado, yo lo tengo en mi computador, donde están los apellidos de los judíos, los apellidos que ellos se pusieron, los apellidos con los que ellos se escondían. Y dice, si usted tiene uno de estos apellidos y puede probar su ascendencia judía, España le otorga la residencia en el Estado español. Pues no estamos para irnos para España, amamos Guatemala, pero quiero decirle que los apellidos mestizos en Guatemala, creo que no se me escapa ninguno de ustedes, todos tenemos ascendencia hebrea. Después de estar buscando, me encuentro con que Zebedeus, los hijos de Zebedeo, de los que habla el Evangelio de Mateo, se cambiaron a Zebedeus, lo cual fue Cepeda luego, con C, y que vinieron en el tiempo de la colonia, vinieron a México y luego emigraron a Guatemala y parte de Latinoamérica. Y ahí aparecen los apellidos de la mayoría de nosotros, López, González, y tengo esa lista, hermanos. Es increíble cómo esta palabra se cumple. Y Dios dice en su palabra que la descendencia de Israel heredaría naciones. Dios permitió el destierro para que nosotros viniéramos a traer este mensaje. Cuando la palabra del Señor habla de los escogidos del Señor, ¿quiénes son los escogidos de Dios? ¿A quién escogió Dios? A su nación santa, Israel. Y aunque no tenemos una conexión directa, algunos, en el caso particular, pues hice una investigación profunda para saber de qué tribu y cómo es que el apellido Cepeda llegó por aquí. Pero aún si no tuviéramos una conexión directa, yo puedo creer por las enseñanzas del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que todos nosotros, los escogidos de Dios, somos escogidos
porque estábamos escogidos desde la elección que Dios hizo con Abraham. Y digo, esto es un poco difícil de comprender. A alguno le parecerá que estoy loco. Quien escucha esta prédica luego, pues de pronto ya me acostumbré a que digan lo que quieran de mí. Al fin y al cabo solo son pocas las personas que me conocen bien y los demás me importa poco lo que digan. Pero estoy llamado a decir lo que el Señor me ha dado. Y mis hermanos, la promesa de Dios de restaurar Israel se cumple en la iglesia, en los escogidos, en aquellos que allá en la distancia tenemos parte de esa ascendencia. A jóvenes como Hervin, yo le invitaría para que se tome un tiempo de buscar, y a los apellidos sefardíes, y ahí va a encontrar a Agustín. Ahí va a encontrar a Agustín. Y va a encontrar Ruiz también. Y se va a dar cuenta cómo nosotros venimos siendo el cumplimiento de la promesa. Y dice el Señor que Él redimirá a su pueblo de todas las naciones para conformar un nuevo Israel, un nuevo estado hebreo en el milenio. Después de la tribulación, después del descenso de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia para conformar la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, y que ésta desciende sobre el monte de los olivos, el cual se parte en dos y forma un gran valle. Entonces, mis hermanos, entonces se cumplirá el resto de esta promesa. Y le dice el Señor en el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Cómo dice que Dios de Israel será llamado? ¿Entiende ahora lo que estoy diciendo? Cómo esto no se reduce a la nación hebrea, sino que a toda la tierra. Por eso Él permitió el destierro desde la expatriación a Babilonia, desde que fueron llevados al imperio persa, y a través de la Inquisición y de la persecución nazi, cómo el pueblo de Israel ha sido disperso en el mundo para que el Señor cumpla lo que una vez le prometió. De tal manera que sea llamado Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu estaba Israel, pero la llamó Dios, dice, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y esto se está cumpliendo, mis hermanos. La restauración de Israel se está cumpliendo. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y de todas las naciones el Señor sacará a sus escogidos para conformar la nueva Jerusalén, el nuevo estado hebreo. Hoy se llama el nuevo estado islámico, el ISIS. No, ese está destinado a fracasar. Por eso nosotros amamos Israel, oramos por la nación santa de Israel, porque somos parte de ese reino, aunque ahora no reconocidos, pero somos parte de ese reino. Porque esto me será como en los días de Noé, dice, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Y es aquí donde decía, hermanos, aunque la porción no es directamente para nosotros, podemos conocer el carácter y las promesas de Dios. Nuestro fundamento, mis hermanos, son las promesas de Dios y su carácter. Yo decía, Dios no va a destruir el mundo ahora. No, porque Él es fiel a su palabra, y antes tiene que ser reconstruido el templo, y antes tiene que venir la apostasía, que ya la estamos viviendo. Tiene que aparecer el anticristo y la iglesia padecer cierta persecución. Y tienen que suceder ciertas cosas para que eso suceda. En su debido momento, los cielos y la tierra que conocemos ahora serán deshechos, como lo expresa el apóstol Pedro. Pero en su momento, mientras tanto, el Señor
sigue prolongando misericordia y llamando a sus escogidos. Si usted entiende que es de los escogidos de Dios, afírmese ahora. Si usted entiende que esta palabra le incluye a usted, que esta promesa le incluye a usted, afírmese hoy. Porque los montes se moverán, dice, versículo 10, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia. Mire, aquí tenemos un texto que concatena perfectamente con aquel que dice, el cielo y la tierra pasarán. Los montes, las montañas temblarán. Dice el profeta Juan en el libro de Apocalipsis que desaparecerán todas las islas al gran terremoto del advenimiento de Cristo. Pero el Señor va a cumplir su palabra. Hermanos, yo sé que todos pasamos momentos difíciles, momentos angustiosos en nuestra vida, y yo no tengo palabras de consuelo para darle, solo sé decirle que el Señor va a cumplir lo que una vez prometió. Manténgase firme creyendo esa palabra, porque Él no miente. Una de las más preciosas cualidades del amor de Dios se ve reflejada en este versículo. El amor de Dios permanece para siempre. Los pilares de la tierra pueden ser removidos de su sitio, puede temblar la tierra, derrumbarse las montañas, pero la alianza de la gracia del Dios misericordioso jamás se apartará de su pueblo. La gracia que Él nos ha dado, el perdón que Él nos ha dado, la salvación que Él nos ofreció, es fiel, firme y segura. Qué satisfecha debe estar nuestra alma de tener una fe tan grande en esta declaración inspirada. Cuando se termina un año y los años de nuestra vida se van disminuyendo y se van terminando, mas el tiempo no puede cambiar el carácter de Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, el Dios que hace misericordia. Oiga cómo dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará Él de su promesa, de su misericordia, del pacto, de la promesa, porque Él fue el que hizo el pacto. No fuimos nosotros a pactar a la radiovisión. Él hace el pacto con su sangre, el pacto de su gracia con nosotros, y Él va a cumplirlo. Nuevos inventos sustituyen a los anteriores y mejoran a los antiguos. La ciencia se aumenta, los sistemas cambian, los gobiernos cambian, todo cambia en este mundo, pero Dios permanece para siempre. Su palabra no quedará sin cumplirse. La fuerza puede trastornar los montes, mas no existe poder alguno que sea capaz de afectar al Dios eterno. Él sigue siendo igual. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro puede hacer que cambie la benevolencia de Dios para conmigo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y es que la expresión muchas veces es mal entendida y algunos la dicen con jactancia. ¿Quién me va a poder sacar a mí del evangelio? No, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿quién podrá hacer que Dios deje de amarme? ¿Quién podrá hacer que Dios me saque de su corazón? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada a vida o por haber podrá hacer que Dios deje de amarnos, que Dios deje de cumplir sus promesas, que Dios deje de cumplir con su pacto. Descansemos en la misericordia eterna de nuestro Señor, que nos ha hecho sus parientes cercanos. Oiga lo que estoy diciendo, porque hace rato estaba hablando de apellidos. Dios nos ha hecho sus parientes cercanos. Acordémonos, así como Él se acuerda de su pacto, acordémonos nosotros también de su pacto y démosle gracias, démosle honra, porque Él ha hecho pacto de no abandonarnos. No te dejaré ni te desampararé.
Yo te sustentaré con la diestra, con la mano derecha de mi justicia, dice. Dios siempre tiene presente su pacto. No lo olvide usted también. No se olvide que usted tiene tratos con Dios. No se aleje del camino de Dios. No lo cambie por un momento de placer. Dios no se ha olvidado de su promesa. No se olvide usted también que tiene compromisos con Él. En Cristo Jesús, Dios se ha comprometido a ser nuestro Dios. Es tiempo ya de que nos consideremos su pueblo, parte de la promesa. Misericordia y pacto están aquí unidos como dos cosas seguras y duraderas que ni la misma eternidad nos podrá arrebatar. La misericordia de Dios, que permanece para siempre, y su promesa, su pacto, no nos ha de abandonar. Hermanos, mi reflexión esta noche es para que consideremos como muy valiosa la herencia que nos ha tocado. La misericordia del Señor, el pacto de su gracia sobre nosotros. No lo estime como cosa poca. Grande precio pagó Él por nosotros en la cruz del Calvario, para redimirnos. Fíjese cómo es, porque la palabra redención implica el comprar algo que ya fue mío. No dice para comprarlos, dice para redimirlos. Redimir es ir a rescatar algo que ya era mío. Porque otra vez les recuerdo, somos parte del pueblo de Dios. Y nos habíamos descarriado, habíamos salido del redil, y Él vino a redimirnos con su sangre, a devolvernos al pueblo de Israel. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos: ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que si habiendo recibido el perdón, la gracia de Jesucristo, tenemos por indigna, por poca cosa la sangre de Cristo, dice, no queda más que una horrible expectación de fuego. Padre bendito, te doy gracias por esa misericordia tuya, y gracias por tu promesa, y gracias por hacernos parte de tu pueblo. Ayúdanos a no olvidarnos del pacto. Ayúdanos a mantenernos firmes, a considerar como muy valiosa la salvación que nos has dado, a comportarnos como parte del pueblo de tu santa elección. Cúbrenos con tu sangre, Señor, a los aquí presentes, y danos el mantenernos firmes, muy a pesar de las adversidades, de las luchas, de las flaquezas de la vida. Queremos seguir adelante. Sosténnos con tu mano. Te rogamos en el nombre de Jesús para este 2016, el estar firmes, constantes en tu verdad. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.